lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Estamos llevando en este día el matrimonio, estamos llevando la familia en las manos de Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, que es el culto familiar. Sean bienvenidos. Y queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas este canal. Estamos llevando, hermanos, como ministerio de oración, el hogar. Y para eso tenemos que suplicar al Señor que su gracia se derrame en cada hogar y en cada familia. A través de la oración, suplicando al Señor que favorezca cada día ese cerco protector que buscamos cada uno de nosotros. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y a la tentación, y es por eso que necesitamos ese cerco protector que da el Señor a través de buscarlo a Él en familia. Vamos a pedir al Señor su bendición para que todo lo que se lleve en este momento, el Espíritu Santo sea el que guíe y dirija este ministerio, el ministerio de oración. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos alguna necesidad, hagámoslo con reverencia, hermanos. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente nos postramos ante tu presencia, reconociendo el poder, la gloria y la majestad. Digno eres, Señor, de recibir la alabanza, la gloria y el poder por toda la eternidad. Gracias te doy, Señor Jesucristo, porque todavía estás en el lugar santísimo, intercediendo por la causa de todos. Pongo los matrimonios, las familias, y rogamos ante todo, Señor mío, que no tomes en cuenta ninguna falta, ningún pecado, que des gracia, Padre, en esta oración. Agradezco de todo corazón que sea el Espíritu Santo el que dé gracia
en este tiempo de reflexión de la familia. Bendice grandemente, Señor amado, esta humilde oración, pero ante todo, rogamos que perdones nuestras faltas, indiferencias, que no las tomes en cuenta, que des gracia en reconciliarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la oración y pedimos al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad. La reflexión, hermanos, que se va a dar está en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas 2:20 aquí nos habla de lo que Dios va a testificar en este día a través de su santa palabra. Vives como debes o como quieres. De eso mismo se va a llevar esta reflexión. Aquí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto mismo, hermanos, vamos a ver de lo que estamos llevando en el hogar, si estamos cumpliendo con sus principios y sus mandamientos. Dios habla, hermanos, hay que oírlo con reverencia, con temor y temblor, porque Dios nos ministra acerca, vives como debes o como quieres. Sí. Es lo que Gálatas, hermano, nos ha mostrado, que si vivimos con Cristo, nuestra vida debe ser transformada y debemos vivir como Él, ser imitadores constantemente del Maestro para que cada día nuestro carácter y nuestra vida esté transformada. Para eso es la oración. Sergio, la reflexión que se lleva en esta hora. Amén. Así es, hermanos. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, Amén. adquirimos nosotros deberes. Y esos deberes, hermanos, debemos de ponerlos por obra porque es para nuestro propio beneficio. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el concepto deber se refiere a la obligación y responsabilidad que tenemos como cristianos en la relación con Dios. Por eso yo adquiero deberes, pero los tengo que conocer. ¿Y de qué manera los voy a conocer? Solamente hay un medio, por medio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, siempre enfatiza que nuestro deber es vivir conforme a la voluntad del Señor. Y eso está basado en su ley moral y en su ley escrita. Pero también es en sus enseñanzas, que a través de todo el registro bíblico, la escritura, hermanos, siempre nos anima para ir aprendiendo cosas nuevas, para ir adquiriendo el conocimiento profundo de Dios y pedirle que su revelación se manifiesta en nuestra vida. Pero solamente es mediante el estudio diligente de la palabra de Dios. Así es como nosotros aprendemos a vivir una vida cumpliendo con mis deberes como hijo de Dios, pero bajo la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, hay algunos que a pesar de conocer sus deberes, se aferran a vivir como quieren, porque anteponen la verdad de Dios a la verdad que el mundo les ofrece. Y así se conforman. Precisamente la Biblia nos va a mostrar, hermanos, cómo muchas veces caemos en ese tipo de errores y pensamos que estamos bien. Sin en cambio, eso no es vivir la vida cristiana. Leíamos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cómo el apóstol Pablo manifestaba cómo había sido su vida anterior y cómo era su nueva vida en Cristo.
Y lo manifiesta, hermanos, con estas palabras. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no vivo yo. O sea, el hombre viejo, el hombre con sus defectos, con sus propias luchas, había quedado atrás, pero se había renovado en una nueva criatura, porque había aceptado el mensaje de la salvación mediante Cristo. Él reconocía que nuestro Señor había muerto en la cruz. Aunque Él no tuvo pecado, nuestro Señor, Él cargó con los pecados del mundo. Y Pablo lo comprendió. Cuando Él se convirtió y aceptó el mensaje de Cristo, Él depositó también sus faltas, sus errores, sus pecados con Cristo. Por eso Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él estaba trasladando sus pecados del pasado a Cristo y Cristo los clavó en la cruz. Los pecados de la humanidad, los pecados del hombre. Por eso continuaba diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el nuevo hombre, en el hombre reformado, en el hombre transformado por el poder del Espíritu, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que lo justificó. La fe que mostró por creer que Cristo tomó nuestras faltas. Por eso el apóstol había dejado de vivir como él quería, porque él conocía la ley. Sin en cambio, no conocía al autor de la ley, que era Cristo, el cual me amó, dice la Escritura, y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo reconocía, hermanos, que había tenido una vida alejada de Dios, aunque él decía conocerlo a su manera. Por eso había sido transformado por el poder del Espíritu para vivir una vida cumpliendo sus deberes como cristiano, siguiendo el modelo de Cristo. Y esto es importante. Nosotros debemos de seguir el modelo de Cristo. Por eso decía él, vive Cristo en mí. Y este es el secreto para vivir una vida cristiana plena, viviendo en nosotros. Y por lo tanto, le damos muerte al pecado. Y el apóstol enfatizaba mucho que este cambio de vida por adquirir los deberes como hijo de Dios y para ponerlos por obra, era vivir una vida de transformación, porque ya no hacía lo que quería, sino que estaba sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo buscaba. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo número 6, la escritura dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso Pablo decía que ya no vivía él, mas Cristo vivía en él. Porque él decía que el viejo hombre había sido crucificado juntamente con Cristo, es decir, sus pecados, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, cuando nosotros nos convertimos, tenemos esa experiencia transformadora, aceptamos el mensaje de la salvación, debemos de crucificar al viejo hombre, porque la Escritura lo está diciendo. Porque al crucificar al viejo hombre, destruimos el pecado. ¿Por qué? Porque está escrito, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, por lo tanto, nos tenemos que alejar de esa vida pecaminosa porque estábamos esclavizados a la mentira. Pero aún así, debemos de poner nuestro esfuerzo para hacer ese cambio transformador, Amén. pero siguiendo la dirección que la misma palabra de Dios nos ministra, para saber cuáles son mis deberes como cristianos y para cumplirlos. Por eso el viejo hombre, pecador, corrupto, fue crucificado, pero también murió.
El hombre pecador murió. Por eso hemos resucitado una nueva vida, porque le hemos dado muerte al cuerpo de pecado. Por lo tanto, cuando yo confieso que Cristo es mi redentor, mi salvador, que encargó por mis faltas, el pecado queda destruido. Dejamos de pecar. Entonces el nuevo hombre renovado ya no vive como quiere, sino que vive cumpliendo con los deberes que la misma palabra de Dios nos revela para estar dentro de la voluntad del Señor. Aquí en Gálatas capítulo 5 y el versículo número 24, la escritura dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, ya profundiza más. ¿Qué es lo que debemos de dejar de hacer? El hombre por naturaleza, hermanos, se deja llevar por los deseos pecaminosos, por las concupiscencias en su mente. Se deja llevar por lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece a través de los placeres o de los afanes del mundo distracciones para que nosotros dejemos de cumplir con nuestros deberes como hijos de Dios. Y entonces ahí es donde nos conformamos para vivir una vida cristiana a nuestra manera. Por eso la misma escritura insiste mucho que el viejo hombre, hermanos, con sus pensamientos, con sus pasiones, con sus deseos, tal vez con sus debilidades, todo eso debe de quedar crucificado en la cruz, porque Cristo ahí clavó todas nuestras faltas. La misma escritura, hermanos, nos presenta que es una batalla espiritual del creyente. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios y empezamos a cumplir con nuestros deberes que la misma Biblia nos revela como hijos de Dios, hay una lucha espiritual, porque el adversario, hermanos, nos presenta la tentación para alejarnos de Dios, para caer en el pecado y para alejarnos de Él. Entonces, nuestra vida como hijos de Dios, hermanos, debe de cumplir con los compromisos que hemos adquirido. El ser cristiano no nada más es ser cristiano de nombre. El ser cristiano es vivir como Cristo vivía, pensar como Cristo pensaba, actuar como Cristo actuaba. Por eso, Cristo es nuestra imagen, nosotros nos tenemos que reflejar en Él. Así poco a poco, hermanos, nosotros vamos a comprender cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios. Aquí en 1 San Juan, en el capítulo 5 y el versículo número 4, la escritura lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, ¿quién es nacido de Dios? El que ha aceptado el mensaje de la salvación, el que se ha comprometido a través de un pacto que ha hecho con Dios para obedecerle. Recordemos que ese pacto, hermanos, es un contrato de fidelidad donde nosotros nos comprometemos a amar y a obedecer a Dios. Y el Señor nos ofrece la salvación. Pero para que ese pacto se cumpla, para que ese compromiso se cierre, debe de haber una ley de por medio, la ley de Dios. Por eso es importante, hermanos, escudriñar la palabra de Dios, porque yo ahí reafirmo por el conocimiento o por la revelación que me ha sido dada, yo ahí mi compromiso que he hecho con Dios, hermanos, lo reafirmo. Por eso es un pacto. Y el Señor, hermanos, siempre me va a ofrecer la salvación. Pero para que no se me olvide, para que no caiga yo en las faltas o en los errores, está la palabra de Dios, que es la que me va a ir orientando, me va a ir previniendo
para que me mantenga yo en los caminos que Dios marca. Por eso la Escritura dice que somos nacidos de Dios, que somos nuevas criaturas, porque el viejo hombre ya fue crucificado y ahora somos unos nuevos hombres en Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, todos los deseos y las pasiones que el mundo presenta han sido vencidas mediante la fe, pero mediante la fe en Cristo, porque Él ya me justificó. San Marcos capítulo 11 y el versículo número 24, hablando nuestro Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nosotros, hermanos, estamos siguiendo todos los mandamientos y nos esforzamos por cumplirlos, porque es una lucha espiritual, entonces el Señor en esa condición nos da esta promesa. Dice que todo lo que pidiéramos en oración, voy a creer que lo recibí y va a venir. Pero esto se va a cumplir en un corazón reformado, en un corazón transformado. Porque Dios va a actuar, hermanos, en un corazón limpio, en un corazón libre de egoísmo, en un corazón libre de hipocresía, en un corazón que se esfuerza por cumplir con los deberes cristianos. Por eso nos sometemos a la voluntad de Dios. Y en ese ambiente que hemos creado por tener una comunión con Dios, el Señor nos promete que todo lo que pidamos orando, Él nos los va a conceder. Por eso el Señor ve nuestra condición. Aunque somos seres imperfectos, buscamos la perfección mediante Cristo. Por eso nos tenemos que esforzar. Esta promesa, hermanos, está condicionada a manifestar nuestra fe, porque hemos sido renovados en nuevas criaturas en Cristo. Y al tener esta comunión con Dios constante a través de la oración de fe y de vivir bajo la voluntad de Dios. Aquí en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo número 2, la Escritura dice, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, se está refiriendo a nuestra propia vida natural. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Aquí se está refiriendo al tiempo de vida natural que tenemos. Ese tiempo de vida natural que tenemos, hermanos, tiene un límite, tuvo un principio, pero también va a tener ese fin. Todos nosotros, hermanos, cuando nacemos, empezamos a morir. Por eso el apóstol aquí hace una diferencia. Dice que ya no tenemos que vivir el tiempo que resta en la carne, porque nadie sabe el tiempo que va a vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, cuando yo nazco de nuevo como una nueva criatura en Cristo, empiezo a vivir, a diferencia de cuando nazco de una manera natural. Cuando nazco de una manera natural, como lo hemos comentado, empezamos a morir, porque nadie sabe el tiempo que va a vivir. Sin en cambio, cuando nos convertimos a Cristo, le damos muerte al viejo hombre y empezamos a vivir. Y es lo que el apóstol nos está diciendo, que cuando empezamos a vivir
porque hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, ya no voy a vivir según las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso el nuevo nacimiento en el creyente debe de ser, hermanos, de una manera legítima. Debemos de esforzarnos, debemos de hacer nuestra parte y pedir la ayuda de Dios para que Él nos transforme y nos renueve. Por eso nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, pero siendo nuevas criaturas. Así más va a ser mucho más fácil que yo comprenda cuál es el compromiso y el pacto que yo he hecho con Dios para obedecerlo, para amarlo y para obtener la salvación que Él me ofrece. Esos son parte de los deberes del hombre. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo número 1, la Escritura dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nos hemos transformado, hemos dejado nuestra vida pasada, no hay motivo, hermanos, para decir que estamos esclavizados a nuestra vida pasada. Todos, hermanos, hemos cometido errores de diferentes magnitudes en nuestro pasado. Hemos lastimado a gente o tal vez nos han lastimado. Hemos ofendido, hemos decepcionado, hemos hecho toda clase de improperios en contra de alguien. Pero todo eso, hermanos, si lo ponemos en las manos de Cristo, Él nos ha perdonado. Pero también tengo que arrepentirme, tengo que confesar mis faltas, tengo que pedir perdón o tengo que aceptar el perdón. Y entonces sí puedo vivir una vida plena en Cristo, confiando en sus promesas, porque Él me ha perdonado, porque Él ha cargado y ha crucificado en su propia humanidad por mis pecados. Por eso la Escritura lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne. Ahí está una condición. O sea, si yo soy hijo de Dios y cumplo con mis deberes como cristiano, ninguna condenación en mí hay. Porque el Señor vino a condenar el pecado. No vino a condenar al pecador. Al pecador lo vino a buscar y a rescatar, como dice la Escritura. Pero el pecado es el que Cristo crucificó en la cruz, no al hombre pecador. El hombre pecador fue redimido. Entonces lo que crucificó Cristo fue el pecado que lo condenaba. Por eso la Escritura dice que ninguna condenación es para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí la misma Escritura nos está diciendo que aparte del conocimiento y la revelación que el Señor nos da por medio de su palabra, también nos deja su Espíritu. Amén. Nos deja su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Es el que nos conduce, es el que nos lleva, es el que nos guía, es el que nos fortalece. Él es el Espíritu Santo es el que nos previene, es el que nos amonesta, es el que nos redarguya y tantos otros beneficios que el Espíritu Santo hace en nuestra propia vida, pero si nos sometemos a su guianza. Aquí en San Juan capítulo 3 y el versículo número 17, la Escritura dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso decía la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego el apóstol Juan lo reafirma, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
porque el mundo había caído en pecado, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí está la diferencia. Cuando yo dejo las cosas del mundo por seguir a Cristo y por obtener la salvación que él me da, ya no pertenezco al mundo. Aunque estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Y por lo tanto, ninguna condenación hay en mí. Aunque el pasado, hermanos, a veces me recuerde que cometí faltas, pero también debemos recordar lo que hemos leído, que Cristo crucificó el pecado en la cruz. Y por lo tanto, yo soy libre, libre en Cristo, porque he creído en su justificación mediante la fe que Cristo ya me redimió. Por eso Cristo vino a darnos la salvación y la Escritura lo dice, que no vino al mundo a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí debemos de tomar estas palabras, hermanos, y ponerlas en nuestro corazón y en nuestra mente. La salvación mediante Jesús, hermanos, costó sangre, costó la sangre del Hijo de Dios. Y por lo tanto, cuando yo hago ese pacto de compromiso con Dios, adquiero los deberes como cristiano. Ahora, insistimos mucho en ese punto de cuáles son mis deberes como cristiano. Porque es el tema. ¿Vives como debes o vives como quieres? Entonces, si yo vivo como debo de seguir todo lo que el Señor me muestra en su santa palabra. Y aquí me muestra cuáles son mis deberes como cristiano, de amarlo, de obedecerle, de crecer en la fe, de buscarlo mediante la oración, de tener esa plena comunión con Él, de obedecer su ley moral y tantos otros deberes que la misma palabra de Dios nos revela. Por eso la Escritura nos da este tipo de promesas y nos recuerda cuál es el compromiso que hemos hecho con Dios. Aquí en el libro de San Juan, en capítulo 3 y ahora el versículo 18, la Escritura sigue diciendo, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora yo pregunto, ¿quién lo condena? El hombre mismo se condena, porque Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a condenar el pecado. Pero si el pecado mora en mí, entonces yo mismo me estoy condenando, porque Cristo vino a dar la salvación al mundo. Por eso la Escritura dice, el que en él cree, ahora la pregunta está, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Cristo? Entonces tiene que poner por obra lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y como lo repetimos, en obediencia, en fe, en perseverancia, en comunión con Él, en buscarlo a través de la oración, de la palabra de Dios. Esos son parte de nuestros deberes cristianos. Sigue diciendo la Escritura, dice, no es condenado porque yo creo en Él, porque creo en su muerte expiatoria, porque creo que Él ya me redimió, porque toda mi vida antigua, hermanos, el Señor ya me la perdonó, porque yo he manifestado ese arrepentimiento y he buscado de su perdón. Pero el que no cree, y entonces aquí hace una contraposición, ya ha sido condenado. Ahora, el que no cree, hermanos, no es definitivamente aquel que no acepta el mensaje. Muchos creen en Cristo, pero no viven como Cristo. Por eso viven como quieren, porque nada más tienen el título de cristianos. Y esto no es creer en Cristo, porque Cristo no acepta cosas medias. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Por eso, el que no cree ya ha sido condenado, pero por él mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Entonces, cuando no obedecemos a Dios en sus mandamientos, en su ley moral, cuando no lo buscamos en la oración, cuando no buscamos su voluntad a través de la palabra revelada, pues entonces como si no creemos en Cristo, porque no lo escuchamos, porque no lo buscamos, porque no lo obedecemos. Y eso es vivir, hermanos, alejados de mis deberes como cristiano. Por eso insistimos mucho, hermanos, cuáles deben de ser mis deberes, cómo debo de cumplir el compromiso que yo mismo he hecho voluntariamente por aceptar la salvación que Cristo me otorga. Vivir, hermanos, ¿cómo debo? Obedeciéndole, guardando su ley, buscándole en oración, tener una vida plena en obediencia al Señor, luchando contra mí mismo, desechando todo aquello que me estorbe, que no me permita tener esa libertad de buscar a Dios, porque yo mismo me condeno, tal vez por el pecado que yo tenga, porque no lo he querido abandonar. Todo eso, hermanos, es vivir como uno quiere. Por eso insistimos mucho, y es el título del tema: ¿vives como debes o vives como quieres? La palabra de Dios nos los ha mostrado, y aquí es donde tenemos que reflexionar que si la salvación que Cristo nos otorgó, hermanos, a nosotros no nos costó. Nosotros por fe la creemos, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces nuestra salvación, hermanos, debe de ser valorada. Por eso el mismo apóstol Pablo lo decía: procurad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque costó la sangre del Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos reflexionando. ¿Vives como debes o vives como quieres? Amén. Estamos llevando en este día, estamos llevando el matrimonio, estamos llevando la familia. ¿Vives como debes o como quieres? Examinémonos, hermanos, porque se está llevando el matrimonio, se está llevando la familia. ¿Cómo vives? ¿Como tú quieres? Si hemos nacido de Dios, dice su palabra que venceremos. Todo aquel que ha nacido de Dios vence. ¿Y qué vencemos? Obstáculos que muchas veces se viven en el hogar. La naturaleza antigua, hermanos, debe de ser eliminada. Ese viejo hombre debe de ser transformado. Si decimos que somos cristianos, debemos de vivir como Cristo lo hizo, hermanos. Lo que se lleva en el hogar, tú lo sabes. ¿Qué se respira en esa casa? La paz de Él, la vida en abundancia que nos da, porque lo ha prometido, vida y vida en abundancia. O vivimos carentes de amor, de felicidad, de unidad. Examinémonos, hermanos. Estamos llevando el culto familiar. Y lo que el culto familiar implica, hermanos, es unirnos en familia, buscando al Maestro, buscando la ayuda divina de Él, poniendo una protección en nuestros hijos, hablándoles de la palabra de Dios. Todo aquel que ha nacido en Dios vence. Pedir en este día, hermanos, que la reflexión que se está llevando, busquemos cada día con temor el amor de Dios. Cuántas lágrimas, cuánta tristeza en el hogar se vive, cuánta infidelidad, hombre y mujer, se causan por no seguir el consejo de Dios. No cumplimos sus principios, sus mandamientos, que son leyes morales, leyes de amor. Este día, hermanos, estamos llevando el matrimonio. Anota lo que Dios nos dice cada día. Él promete, hermanos, dar un hogar feliz, una familia unida. Cada cita, cada promesa, hermanos, trae consuelo. Oremos más como matrimonio. Oremos más con nuestros hijos.
que no se divida la casa. Esta reflexión, hermanos, nos hace, hermanos, buscar a Dios en primera pidiéndole perdón a Él, porque no hemos hecho lo que Él nos dice. Si decimos que hemos nacido de Dios, venceremos. Andaremos como Cristo. Muchas veces decimos soy cristiano porque llevo mi Biblia bajo el brazo, porque acudo a la iglesia, pero eso no es ser cristiano. Es hacer las obras que Él hacía y vivir en santidad cada día. Así vives en tu hogar. Hay respeto en tus hijos. Tus hijos te respetan, te aman. Analicémonos, hermano. No nos acostumbremos al desorden. Pedir al Señor su bendición en la familia, sobre todo en los padres. Que lo que hablemos sean ejemplos. Que las palabras que usemos sean palabras, hermanos, que den aliento y fortalezcan la fe de los hijos. Vivir como Él vive. ¿Vives como debes o como quieres? Examinémonos, padres, que cada día el amor de Dios haga de esa casa un cimiento en la roca que es Cristo. Por eso estamos llevando el matrimonio. Pidamos en este día que su gracia, sus palabras, su fidelidad cautiven tu corazón y mi corazón. Continuemos con la reflexión. Así es. Amén. La misma palabra de Dios, hermano, nos muestra que cuando adquirimos ese compromiso con Dios para amarlo y para obedecerle, es de una manera que debe de ser continua, debe de ser constante, debe de ser de día a día. La misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a que debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso va a fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Y al fortalecer nuestra vida espiritual, entonces empiezan a manifestar en nosotros los dones del Espíritu Santo. Porque hemos adquirido, hermanos, ese conocimiento y nos permite tener esa libertad para que todo lo que nosotros emprendamos sea bajo la dirección divina. Sin en cambio, cuando se vive una vida cristiana débil en la fe, esto ocasiona, hermanos, que nosotros tengamos distracciones que el adversario pone para robar la semilla que Cristo ha plantado en nuestro corazón para otorgarnos la salvación. Por eso muchos piensan, hermanos, que están bien ante los ojos de Dios, pero no cumplen con sus deberes. Y esto se debe a que posiblemente haya pecado en su vida. Hay un pecado acariciado que no han confesado, o que tal vez vivan una vida cristiana, pero también tengan otra vida en el mundo, ofendiendo a Dios. Y esto puede ser por falta de conocimiento de la misma Escritura. Puede ser por falta de comprensión de lo que la palabra de Dios nos revela. Puede ser por falta de compromiso. Puede ser por estar aferrados a las cosas que el mundo ofrece. Puede ser por falta de fe. Hay muchos motivos. Pero también hay muchas actitudes que uno no puede o no quiere controlar, como la mentira, como la rebeldía, como el egoísmo, como la indiferencia. Todo este tipo de situaciones afectan nuestra relación con Dios. Entonces hay que reconocer que necesitamos la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, pero para poder obtenerla la tenemos que buscar. La Biblia, hermano, nos da más de 3.500 promesas y de todo tipo, de salvación, de restauración, de perdón de pecados, de justificación, de sanidad. Muchas son las promesas que Dios nos da
y que están aquí registradas. Pero si no leemos, no escudriñamos, no buscamos, pues entonces, hermanos, permanecemos viviendo un cristianismo débil, que no crece, que en lugar de ir para arriba va para abajo. Sin en cambio, hermanos, Dios es paciente, Dios es bueno. Y si hay una condición que esté estorbando en nuestra propia vida para crecer o para tener esa fuerza de obedecer a Dios, entonces tenemos que recurrir a la Biblia, porque la misma Biblia, hermanos, nos da promesas como la que está registrada aquí en el libro de Isaías, el capítulo 59 y el versículo número 1. La escritura dice, Isaías 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. A pesar, hermanos, de nuestras faltas, Dios sigue siendo bueno y paciente. Su mano salvadora, su mano de compasión, su mano de misericordia está extendida para levantar a quien al caído. El Señor nunca retrae su mano cuando ve al sufriente, al contrario, Él la extiende y está en espera de que nosotros también hagamos un esfuerzo por tomar de su mano. Por eso la misma escritura lo dice, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Eso tenemos que tenerlo en la mente y en el corazón. Ni se ha agravado su oído para no oír. Aquí es donde muchos cuestionan a Dios, que han orado al Señor, que han pedido por sus necesidades, pero que no ven la respuesta. La respuesta, hermanos, no va a llegar cuando hay pecado en nuestra vida. Cuando vivo una vida doble, ahí no hay respuesta del Señor. Por eso Él no escucha la oración, hermanos, de un corazón que no se ha arrepentido. Él escucha la oración de un corazón arrepentido, humillado. Pero en un corazón, hermanos, donde es todavía aceptado el pecado, entonces esa oración no es escuchada, porque la misma palabra de Dios los dice. Aquí en el versículo número 2, la escritura nos da el motivo. Primero nos da la promesa, pero después nos da el motivo de qué actitud debemos de tomar para alcanzar la misericordia de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y es lo que comentábamos. O sea, si vivimos una vida doble como cristianos, no hay un compromiso firme por aceptar la salvación de Dios y seguimos acariciando los placeres, los deleites que el mundo ofrece viviendo esta vida doble, entonces, hermanos, se cumple lo que estamos leyendo. Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, ¿quién hace la división? El hombre. Porque Dios extiende su brazo de misericordia. Por eso leíamos que la mano del Señor no se ha retraído, no se ha cortado, porque está en espera del arrepentimiento del hombre. Está en espera de que el hombre cumpla con sus deberes como creyente. Entonces, el mismo hombre con sus actitudes, por vivir un cristianismo ligero, sin compromiso y nada más de nombre, no quiere, hermanos, asumir sus deberes y cumplirlos, porque porque él se comprometió voluntariamente a obedecer y amar a Dios. Sigue diciendo la escritura, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leíamos en el versículo anterior que en un corazón arrepentido, hermanos, el oído del Señor está presto, no se ha agravado. Pero sin en cambio, en un corazón que guarda pecado o iniquidad, la Escritura dice que la oración no la escucha a Dios, sino que oculta su rostro. Estas son palabras fuertes. El Señor oculta su rostro cuando hay pecado, cuando hay iniquidad en nuestra vida. Y aquí está la respuesta para algunos que dicen que sus oraciones no son contestadas. Sus oraciones no son contestadas, hermanos, por lo que estamos leyendo, porque no hay un compromiso real en cumplir con mis deberes como creyente, porque vivo una vida doble, acariciando lo que el mundo me da. Entonces, cuando yo oro a Dios, yo oro por egoísmo, porque hay pecado. Yo oro porque hay una necesidad urgente. Pero sin en cambio, hermanos, sigo guardando en mi corazón los afanes del mundo, las mentiras del adversario. La misma palabra de Dios, hermanos, nos anima para conocer nuestros deberes y para dejar de vivir la vida como nosotros la queremos vivir. Por eso la misma Escritura lo dice, que el hombre levanta una barrera o una división en su relación con Dios porque hay faltas en su vida. Y a eso se le llama, hermanos, tiene un nombre, a eso se le llama hipocresía. El querer ser lo que no soy, el querer aparentar lo que no soy. Y ese es el cristiano que no está comprometido. Soy cristiano, pero a veces oro. Soy cristiano, pero a veces me congrego. Eso no es ser cristiano. Eso es vivir un cristiano ligero, nada más de nombre, pero sin compromiso. Por eso es el título del tema. ¿Vives como debes, cumpliendo con tus deberes como cristiano? ¿O vives como quieres, haciendo de tu religión nada más un nombre para vivir una vida tal vez desenfrenada? Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43, y el versículo número 25, la Escritura dice, yo, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí están algunas de las promesas que el Señor nos da por si acaso alguien vive un cristianismo, hermanos, nada más de nombre o ligero, o como lo hemos mencionado, que vive una vida doble. A veces soy cristiano y a veces no. O soy cristiano de nombre, pero no cumplo con mis deberes. Solamente, hermanos, Cristo salva al hombre, como lo hemos leído. Al hombre que se ha arrepentido de sus faltas y pecados, y esa es la promesa. Al borrar sus transgresiones, Dios transforma al pecador. Por eso es importante confesar y arrepentirnos, porque viene una renovación espiritual, viene una transformación mediante el Espíritu Santo. Y entonces todo aquello que ocupaba en nuestra vida prioridad por el pecado, queda desechado. Y ese lugar, hermanos, viene a ser llenado por las cosas de Dios, porque hemos adquirido el conocimiento a través de su palabra, y ese crecimiento espiritual es el que va a ir llenando nuestro corazón, olvidándonos del pecado, de no caer en la tentación, de decirle no cuando el adversario nos presenta los placeres y los deseos del mundo. El vivir, hermanos, el cristianismo es el poner por obra los deberes que como hijo de Dios, la misma palabra de Dios me revela. Pero
Por otro lado, hermanos, algunos que se dicen ser creyentes insisten en vivir su vida a su modo o insisten en ser cristianos a su modo, sin adquirir el conocimiento de Dios. Y eso está escrito, que por falta de conocimiento nosotros no nos comprometemos en las cosas de Dios. Aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios lo dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, o sea, todos los que nos hemos convertido al cristianismo, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, es la lucha, porque no hay verdad, y si la hay, no la obedezco, ni misericordia, la misericordia y la compasión por el que está sufriendo, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, por eso no hay verdad, por eso no hay misericordia, porque no tengo el conocimiento de Dios. Por eso el Señor dice que a través de toda su escritura, Dios nos da las promesas, Dios mandó a sus siervos para que nos dieran el mensaje del arrepentimiento. Por eso el Señor contiende, porque ya nos los advirtió, pero no contiende de una manera para lastimarnos, sino para convencernos. Amén. Por eso mediante su escritura Dios nos convence, por eso contiende con el corazón rebelde, con el corazón egoísta, para que sea la misma palabra de Dios la que nos transforme. Entonces, si no hay conocimiento de Dios, hermanos, no voy a cumplir con mis deberes cristianos. Pero también hay otras actitudes negativas que nos separan de Dios y no cumplimos con nuestros deberes como cristianos, como la mentira. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12, y el versículo 22, la escritura lo dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahí está. Entonces, hay actitudes en el mismo hombre que tal vez de una manera ligera no sepamos comprender lo que una mentira hace. Aparte de engañar a los demás, son abominación para Dios. O sea que la mentira, hermanos, no es una cosa ligera, sino que es abominación para Dios. En el libro de Santiago, capítulo 3, y el versículo 16, la escritura dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la misma escritura nos revela, nos enseña, nos muestra cuál debe de ser nuestro modelo de conducta cumpliendo con nuestros deberes cristianos y qué es lo que tenemos que dejar de hacer, de pensar y de actuar. Y por último, hermanos, vamos a leer lo que el libro de Efesios nos ministra. Aquí en el capítulo 5, versículo 15 al 17, la escritura dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Este pensamiento, hermanos, que es santo y que proviene de la mente de Dios, reflexionémoslo y pongámoslo en nuestro corazón. No seamos insensatos, sino que apeguémonos a la voluntad de Dios, cumpliendo con nuestros deberes y viviendo conforme a la voluntad de Dios, y no haciendo del cristianismo a mi manera o de vivir como yo quiero. Amén. ¿Vives como debes o vives como quieres? La reflexión de este día, hermanos, fue apoyada por el libro de Gálatas 2:20. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando que Dios dé gracia en la familia, en tu matrimonio. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús,
No hay otro nombre, Señor, en el cual podamos ser salvos. Venimos ante tu presencia con un corazón humillado, suplicando la ayuda del Espíritu Santo, que afirme la luz y la verdad en cada padre y madre, y que dé gracia a nuestros hijos. Bendice el matrimonio, bendice las familias, y favorece, Señor mío, las lágrimas de aquel que ha orado por sus hijos. Bendice grandemente el culto familiar, y cada día, Señor, nos tomemos de tu mano y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay, que la paz del Señor esté en cada hogar y en cada familia, y que cada día busquemos el cerco protector a través del culto familiar. Bendiciones, amén.